Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. Podemos definir la obligación como aquella relación jurídica por la que una persona llamada acreedor tiene el derecho a exigir de otra, llamada deudor, el cumplimiento de una determinada prestación, teniendo esta última el deber jurídico de cumplirla. Esta relación puede nacer, por ejemplo, de un contrato, supongamos que de una compraventa, o de la ley. Es el caso, por ejemplo, de la obligación que surge de resarcir los daños y perjuicios a una persona causados en un accidente. El tema de hoy será precisamente analizar cuáles son estas fuentes de las obligaciones. Se trata de un tema de trascendencia porque nos va a permitir conocer cuáles son los hechos o los actos capaces de obligar, con consentimiento o no de la persona, y de este modo configurar el nacimiento de la obligación, sus efectos y consecuencias. Permitirme que comience por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. En toda obligación, para que el deudor se obligue a efectuar un comportamiento y el acreedor pueda exigirlo, es necesario que esa relación proceda de una fuente prevista por el derecho positivo como productora de obligaciones. Y dicho de otra manera, ¿qué se entiende por fuente de las obligaciones? Bueno, pues se entiende como tal el origen de ellas, es decir, aquel conjunto de hechos jurídicos que determina el nacimiento de una relación obligatoria. En este contexto, cabe preguntarnos por los hechos que dan lugar a este nacimiento. Existen diversas teorías. Por un lado, la doctrina tradicional, que parte de las clasificaciones de las fuentes de la obligación del derecho romano, y por otro, pues teorías más recientes que consideran que la única fuente de la obligación es el hecho jurídico. A continuación, vamos a ver qué nos dice al respecto el Código Civil. Bien, el artículo 1089 enumera las fuentes de las obligaciones, disponiendo textualmente que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitas o en los que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Por lo tanto, este precepto contiene una enumeración de las fuentes de las obligaciones. A continuación, vamos a ir viéndolas una a una. En primer lugar, las obligaciones procedentes de la ley. El artículo 1090 nos dice que las obligaciones procedentes de la ley no se presumen, solo son exigibles las expresamente determinadas en el Código o en leyes especiales y han de regirse por los preceptos de la ley que las hubiera establecido y en lo que ésta no hubiere previsto por las disposiciones del libro cuarto del Código Civil. Este libro cuarto lleva precisamente por título de las obligaciones y de los contratos y sería la principal fuente legal de derecho de las obligaciones. Además del Código Civil, hay que tener en cuenta que existe un gran elenco de leyes especiales que regulan aspectos particulares en el ámbito de las obligaciones, como pueden ser, por ejemplo, la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles o el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios o la Ley de Contrato de Seguro, entre otras muchas leyes. Obviamente, para entender que exista una obligación que deriva de la ley, tiene que existir una norma concreta en esa ley que prevea el nacimiento de esa obligación.
Y recordemos también que hay costumbres y principios generales del derecho que también pueden ser fuentes del derecho en defecto de ley aplicable y que también podrían ser aplicables en el ámbito de las fuentes de las obligaciones. En segundo lugar, vamos a hablar ahora de las obligaciones procedentes de los contratos. El siguiente precepto, que es el artículo 1091, establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Por lo tanto, los contratos constituyen ley privada entre las partes y debe cumplirse lo pactado. Y a falta de dicho pacto expreso, pues que regirán las disposiciones establecidas en el Código. Pongamos un ejemplo para verlo un poco más claro. Si las partes acuerdan, pongamos el arrendamiento de una casa, en base al principio de autonomía de la voluntad, pues suscriben un contrato en el que ese contrato será una norma vinculante para ambas partes. Ahora bien, debe tenerse en cuenta, por un lado, aquellas limitaciones impuestas por el legislador. Ahora mismo en la normativa actual, por ejemplo, no se permite estipular el arrendamiento de vivienda habitual por un plazo inferior a 3 años o incluso de 5 años en determinados supuestos, y por otro lado, que para aquello que no esté pactado expresamente en el contrato, pues regirán los preceptos de la Ley de Arrendamientos Urbanos o la reciente Ley de Derecho a la Vivienda y supletoriamente del Código Civil. Bien, en tercer lugar, vamos a ver las obligaciones que proceden de hechos ilícitos, ya que las obligaciones que nacen de los delitos se rigen por las disposiciones del Código Penal. El Código Penal se aplica, por ejemplo, específicamente a personas civilmente responsables en el caso de que hubiera habido un delito, lo que tiene especial relevancia en algunos aspectos como son el de la responsabilidad subsidiaria o los plazos de prescripción de determinadas acciones. Por otro lado, las obligaciones que se derivan de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia, pero que no estén penados por la ley, es decir, que no constituyan un delito, pues quedan sometidos a las disposiciones del Código Civil de los artículos 1902 y siguientes, que son precisamente las normas reguladoras de la responsabilidad civil extracontractual y que serán objeto de análisis en otro podcast. Bien, veamos ahora si la voluntad unilateral puede constituir también una fuente de las obligaciones. Bueno, la declaración de voluntad unilateral de un solo sujeto es la que éste contrae mediante una mera manifestación de querer obligarse. Por ejemplo, una oferta de contrato, una promesa de recompensa, un pagaré al portador. Vamos a poner también un ejemplo para ver bien qué es esta voluntad o cuál puede ser esta voluntad unilateral. Bien, supongamos que Juan difunde un documento en el que promete que va a dar una recompensa de 500 euros a quien encuentre a su perro perdido. Aquí cabe preguntarnos, ¿constituye o no constituye una fuente de las obligaciones? Vamos a ver lo que señala el Código Civil. Bien, el artículo 1089 no incluye ninguna referencia a las declaraciones unilaterales de voluntad como fuente de obligaciones. La cuestión a resolver es, por tanto, si una sola voluntad declarada, sin la concurrencia de otra concordante, constituye una fuente de obligación, es decir, si es posible autoobligarse. Evidentemente, no hay un criterio uniforme, sino que la doctrina se divide a la hora de considerar esta figura como una fuente o no de las obligaciones. Resumiendo mucho, podemos decir que la doctrina mayoritaria niega con carácter general el carácter de la voluntad unilateral como fuente de obligaciones. Sin embargo, admite la misma en casos excepcionales y por exigencias del comercio jurídico. Ahora bien, no existe uniformidad a la hora de determinar cuáles son esos supuestos excepcionales que generan una obligación.
Otros autores consideran que la declaración unilateral solo será fuente de derecho cuando sea típicamente legal, por ejemplo, la emisión de un cheque, de un pagaré, y socialmente típica, como puede ser una oferta pública de recompensa, de forma que no sería admisible la voluntad unilateral como fuente de obligaciones si no está soportada en una justa causa. Veamos, en este caso, qué es o qué criterio encontramos en la jurisprudencia. Pues bien, la jurisprudencia se ha pronunciado sobre esta cuestión en varias ocasiones, ya que son muchos los casos en los que se ha admitido la voluntad unilateral y otros, sin embargo, en los que no. Generalmente, en las decisiones afirmativas del Tribunal Supremo se trataba de una voluntad unilateral que había sido aceptada por el destinatario o se había reconocido una anterior obligación y promesa de cumplir la misma. Así, aunque esta tesis generalizada de la doctrina y de la jurisprudencia es, como regla general, no incluirla como fuente de obligaciones, vamos a ver en qué supuestos o en qué dos supuestos concretos, que bueno, pues a lo mejor no están del todo, no siempre exentos de controversia, vemos que sí que existiría o sí se ha admitido por la jurisprudencia que sí serían fuentes de las obligaciones. Y nos vamos a concretamente a detener en dos casos, el de la promesa pública de recompensa y el del concurso con premio. La promesa pública de recompensa, que además esta figura, aunque no se recoge en el Código Civil, sí aparece, por ejemplo, en derechos forales, por ejemplo, en la compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. Y consiste en una promesa en la que se ofrece públicamente pagar una recompensa a favor de que se realice una actividad o se obtenga el resultado determinado en esa declaración. Pongamos un ejemplo. El gobierno ofrece una recompensa de 100.000 euros por información que lleve a la captura de los mandos de un grupo armado. Bien, la doctrina pues, más actual considera que la promesa vincula una vez emitida, o sea, desde que se publica. Lo esencial no es la aceptación, sino la ejecución del acto, el comportamiento o el resultado. Por lo tanto, la promesa comienza a surtir efectos desde que se publica y obliga aunque no haya existido aceptación. Por lo tanto, después de que sucede ese hecho, se debe cumplir con la prestación prometida. Vamos a poner un ejemplo también para que podamos verlo, esto que acabo de decir, pues con mayor claridad. Juan difunde un documento en el que promete que dará una recompensa de 500 euros a quien encuentra a su perro. Luis encuentra el perro, pero desconocía esa recompensa ofertada por Juan. Pues bien, aunque no haya existido aceptación ni consentimiento de la oferta, Luis tendrá derecho a recibir esos 500 euros. Por lo tanto, para que la voluntad unilateral vincule al oferente, son precisos ciertos requisitos. Obviamente el primero, el de la publicidad, porque es el requisito esencial. Esa publicidad y divulgación. El segundo, pues el que tenga por objeto premiar o recompensar una actividad, como puede ser realizar un invento, un descubrimiento o un resultado, ¿no? Encontrar algo, en el ejemplo que hemos puesto, encontrar al perro que se ha perdido. Y otro de los requisitos sería que la oferta se dirija en favor de persona no determinada individualmente, es quien encuentra el perro, no concretamente una persona, ¿no? El mayor problema que plantea este supuesto es el de su revocabilidad, porque en principio esa posibilidad no ofrece duda siempre que se actúe con la misma publicidad que se utilizó para difundir la promesa. Por lo tanto, se puede revocar, pero siempre dándole la misma publicidad, utilizando el mismo medio que se había utilizado para realizar esa oferta, ¿no?
Si bien, evidentemente, no puede afectar la revocabilidad a los actos realizados ya con anterioridad. Otro de los casos sería el concurso con premio, que también la jurisprudencia pues también ha resuelto, ¿no? Concretamente, pues hay una sentencia muy interesante de la Audiencia Provincial de Madrid que resolvió un supuesto de concurso con premio que pasó lo siguiente. En una revista publica un anuncio en el que se oferta ese sorteo con premio, que consiste en un viaje a Kenia para 2 personas, no está mal, durante una semana, entre los lectores de la revista, que tienen que remitir un cupón donde se pregunta ¿cuál es el idioma oficial de Kenia? Bueno, pues un señor, que luego es el demandante, suscribió la respuesta correcta, la remitió a la revista, se publica con posterioridad el sorteo y en el que resulta ganador. En este caso, en la sentencia se afirma el carácter bilateral de la obligación y la facultad de exigencia del agraciado en el sorteo de la prestación que había sido anunciada y ofrecida. Bien, y ya por último tenemos que hablar de las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales son ciertos deberes morales o sociales que no se pueden exigir jurídicamente, pero que su cumplimiento voluntario produce consecuencias jurídicas. La principal característica de esta obligación natural es que constituye una deuda pero sin responsabilidad. Por lo tanto, el deudor debe cumplirla de modo que si lo hace se producen los efectos inherentes a su cumplimiento, pero si no la cumple no existe responsabilidad por ese incumplimiento y por tanto no se puede instar a que cumpla a cargo de su patrimonio. Digamos que se trataría de una categoría quizás intermedia entre el simple deber moral y la obligación jurídica. Bien. ¿Cómo regula o qué alusión hace el Código Civil a esta figura? Pues bien, el Código Civil no se refiere directamente a las obligaciones naturales en su texto. Sin embargo, indirectamente, algunas de las obligaciones que regula, pues sí podemos entender que existiría esa obligación natural con efectos análogos a los indicados. De esta manera es posible encontrar en el Código algunos supuestos que constituirían una obligación natural. Por ejemplo, el del pago de intereses no pactado, que está recogido en el artículo 1756. De manera que si no se han estipulado el pago de unos intereses y el prestatario, el que recibe el préstamo, no tendría en principio, evidentemente, si están pactados, obligación de pagarlos. Si los paga voluntariamente, se interpreta que está cumpliendo una obligación natural y por ello, si los ha pagado, luego ya no puede reclamarlos, no puede reclamar ese pago que ha hecho sin estar obligado como tal al pago del mismo. Otro supuesto que se indica es el del pago de lo perdido en juegos de suerte, envite o azar, ¿no? Que está dispuesto en el artículo 1798, que textualmente lo que dispone, os lo voy a indicar, lo voy a leer, es que la ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar, pero el que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que hubiese mediado dolo o que fuera menor de edad o no estuviera habilitado para administrar sus bienes. Debemos tener en cuenta que se trataría de un supuesto distinto al del artículo 1801, que señala que existe obligación y sí hay una obligación civil del que pierde en un juego o en una apuesta no prohibidos, por ejemplo, en la lotería. Y también, en este caso, por el contrario, el artículo 1798 lo que se refiere es a juegos ilícitos y lo que indica es que, aunque la ley no faculta para reclamar lo ganado, por ejemplo, en una partida de cartas, si se pierde y se paga voluntariamente, sin dolo o sin ser un menor de edad, pues se ha cumplido, o una persona que no puede administrar sus bienes, se ha cumplido con una obligación natural.
Algunos autores consideran que estas obligaciones naturales encontrarían mejor encaje en el artículo 1901, en virtud del cual quien recibe una prestación que no le era debida puede retenerla, probando que esa entrega obedecía a una intención de donar o de otra justa causa. Bien. Como consecuencias de estas obligaciones naturales, que ya hemos dicho que no son jurídicamente exigibles, pero una vez que se han cumplido voluntariamente, producen determinadas consecuencias jurídicas. En primer lugar, ya lo hemos dicho, el que no se puede repetir el pago, no se puede exigir, pedir, ¿no?, que se le devuelva, el que sea susceptible de innovación o fianza, el que lo debido por una obligación natural puede compensarse con lo exigido por otra obligación civil, y en la jurisprudencia se han reconocido las obligaciones naturales y, pues hay determinados ejemplos, simplemente voy a hacer alusión a alguno, ¿no?, que es que, por ejemplo, la obligación moral de efectuar unos pagos periódicos que tienen origen en un encargo recibido, o el de la obligación del padre que presta alimentos a un hijo no reconocido, o también el de la reparación voluntaria del daño causado a otro. Pues bien, espero que estas explicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el conocimiento de las fuentes de las obligaciones en el Código Civil. Muchas gracias por vuestro interés y la atención prestada, y nos vemos en el siguiente podcast, donde seguiremos avanzando en el estudio del derecho de las obligaciones.